Tarzán es un peliculón, una de las más infravaloradas de Disney y una joya absoluta de la animación. Estoy harto de que cada vez que se nombra esta cinta la reduzcan a la música de Phil Collins, la película. Porque sí, las canciones son hermosas, se entienden a los personajes y Phil Collins cocinó demasiado al no dejar que nadie interprete sus canciones y cantarlas él mismo en todos los idiomas posibles. Pero Tarzán no es un musical, no. Es una hermosa historia sobre identidad, amor, pertenencia y pérdidas. Pérdidas bastante oscuras. También podría definirse como la historia de un aislado de la sociedad y lo que siente al ver a una mujer por primera vez. Aunque esa podría ser la historia de muchos. Todo esto contado con un nivel de animación y atención al detalle bestial. ¿Estás viendo el nivel de fluidez que tiene esta pelea? Es una locura. Normal que se haya convertido en una de las películas animadas de los años 90, más cara de todas, en serio, costó una bocha. Aunque como muchos sabrán, el Rey de la Selva no nació acá. El personaje viene de un libro escrito hace más de 100 años, al que le hicieron unas apenas 23 secuelas. Sí, 23. Me encantaría decir que no leí ni la mitad, pero por favor, no leí ni uno. Como si tampoco vi ninguna de las 2 millones de películas que tuvo Tarzán a lo largo de su historia. Pero que aún con tantas adaptaciones en su arsenal, la del 99 haya logrado resaltar tanto y sea la responsable de volver a este personaje un ícono para varias generaciones, creo que la convierte en un clásico del que hoy tenemos que hablar. Como así también del patrocinador de este video, y sí, hay otro patrocinador. Temu, la mejor aplicación de compras en línea, ya está en Argentina y ahora podés llevarte un montón de productos completamente gratis gracias a esta nueva campaña para nuevos usuarios de la aplicación. Y es que si tan solo te descargas Temu y utilizás mi código que estás viendo en pantalla, ya te vas a poder estar llevando entre 3 a 10 productos totalmente gratis, descuento del 100%. Yo acá me agarré estos auriculares super facheros, un lindo teclado y esta funda para el joystick que la verdad me hacía falta después de tantas horas en el FIFA y la puta que lo parió. Y eso no es todo, porque Temu también ofrece otra increíble campaña para nuevos usuarios si utilizás este otro código con el cual vas a estar desbloqueando un 90% de descuento en muchísimos productos tecnológicos. Y también un bono de cupones en hasta 200.000 pesos argentinos. Y si te da desconfianza y crees que tu producto no va a llegar, quédate tranquilo porque Temu tiene un lineamiento de entrega garantizada. Y no es humo. Si tus productos se pierden en el camino o la expectativa pierde ante la realidad y querés un reembolso, podés hacerlo. Así que ya sabes, descargate Temu y aprovechate de estas campañas para nuevos usuarios con estos códigos y enlaces que te dejo en la descripción y el comentario fijado del video. Muchísimas gracias a Temu por el patrocinio y ahora sí, vamos con el hombre mono. Y es que el concepto del hombre mono es realmente fascinante. El Tarzán adulto que vemos en la película tiene aproximadamente unos 18 años. ¿Te imaginas lo que es crecer sin ver un semejante, sin el calor humano, sin ir a la escuela, sin wifi? Re moderno. Es una crisis de identidad profunda. Tarzán no se formó como sujeto social y nunca vivió en sociedad. Es el eslabón perdido. Aunque bueno, me podría cuestionar el por qué se tapa la pija con ese taparrabos si todos los gorilas andan en pelotas y supuestamente él quiere ser uno de ellos. Esto me parece una conducta social bastante humana. Capaz tenía complejo de mono chico. Pero bueno, todo esto fue culpa de los malditos pirómanos. Porque cuando Tarzán era apenas un pequeño bebé, el barco en el que viajaba con sus padres empezó a prender fuego y la única manera para escapar era en bote. El clavado que se manda el viejo, una locura, ¿eh? Siendo así como esta familia inglesa de clase alta terminó naufragando en una isla donde tendrían que sobrevivir como puedan jugando al Minecraft en la vida real. Y el refugio que se hacen, ni la casa de los chicos del barrio. Y lo más interesante de toda esta introducción, que se hace sin decir una sola palabra. Apenas llegamos a la selva y lo único que suena es un ser, dos mundos son. Una canción que ya nos anticipa el conflicto del protagonista a lo largo de la cinta, pero no solo habla de él. Algo que mi yo chiquito con pocas capacidades mentales jamás notó es que toda esta secuencia muestra dos familias, la humana y la de los gorilas. Kala y Kerchak, el gorila alfa de la tribu, son una hermosa pareja que vive en una isla con un hermoso y tierno hijo que en menos de 10 segundos es brutalmente asesinado por un leopardo salvaje. No te esfuerces tanto, Kerchak, ¿eh? El hijo está sufriendo y él frena a su mujer. Rendite, ya está, ripeó. Pero es esto lo que nos termina llevando a una de las cosas más lindas que tiene la película, la tragedia funcionando como unión. Porque cuando tiempo después una deprimida Kala se topa con el refugio humano, vemos una escena bastante oscura. Considerando que estamos hablando de Disney y una película infantil, era natural pensar que no veríamos la muerte de la familia humana, pero entre el desastre, la sangre y la escopeta como un intento desesperado por sobrevivir, el momento se vuelve bastante inquietante.
Y más considerando que acá había un bebé, pero no, él está acá, sano y salvo, pero la puta madre del pañal todo cagado. Y me pondría a hablar de lo lindo que es el cómo una madre gorila conecta con un pequeño bebé, pero... de la mismísima nada, el mismo leopardo asesino de antes spawnea desde el techo y ataca salvajemente a ambos para dar paso hacia una... ¿pelea? Bueno, estaba por decir eso, pero la verdad es que Kala nunca contraataca, la hacen mierda y por poco no pierde un ojo. Lo único que a ella le importa es salvar a este humano porque representa una segunda oportunidad de salvar un bebé. Se está enfrentando no solo a quien le arrebató todo su mundo, sino también al que se lo quitó a este pobre niño que tiene en sus manos. Y viéndolo como una segunda oportunidad, esto pega mucho más fuerte. Pará, boluda, deja de torturarlo. Afortunadamente consiguen escapar, y es así como nos adentramos al mundo gorila. No solo el bebé, sino también nosotros, porque recién acá la película empieza a tener diálogos. Minuto 8. Kala presenta al bebé. Al principio todos los gorilas son como unos racistas de mierda. Tan fea y rara cosa. Pero después de un rato... ya no es tan feo una vez que te acostumbras. Ok, lindo, pero no para su marido Alpha. Y es que Kerchak dice... pero Nah, pero aquí hay un dilema muy interesante, porque mientras que Kala ve a este niño como alguien que la necesita y con el que comparten una tragedia causada por el mismo ser, Kerchak parece estar en contra de los procesos de adopción, genética o nada. No quiere tener un reemplazo del hijo que perdieron, y mucho menos que este sea alguien tan blanco. Dije que puede quedarse. No que va a ser mi hijo. De hecho, el nombre que Kala le da a este bebé, Tarzán, al parecer en los libros significa piel blanca o hijo de simios blancos. Algo que más adelante le dará una crisis al protagonista. Porque cuando Kala lo adopta y empieza a criarlo al ritmo de la hermosa canción En mi corazón vivirás, por Dios te amo Phil Collins, tenemos un salto de tiempo donde ahora Tarzán... es un pendejo insolente, bastante rompepelotas y que hace lo que sea por conseguir la aprobación de los demás gorilas. Su madre lo ama, sí, pero el resto lo mira con un desprecio... Los videojuegos me engañaron, gente, el daño por caída sí existe. Sí, tiene amistades como Terk, una joven gorila que siente bastante afecto por Tarzán, lo ayuda, pero lamentablemente cede ante la presión social y no quiere que este la avergüence junto a sus otros amigos gorilas. Bueno, no sé si le puedo decir amiga a eso. Entiende, no eres tan rápido. ¡Porra! Y otro personaje que se volvería su amigo es el elefante, quien en esta etapa es un pibe bastante... ¿segura que esta agua es higiénica? meticuloso, con el tiempo crece, se pone mamadísimo, la voz grave y también se vuelve un retrasado mental. Últimamente he pensado que tal vez Tarzán sea una subespecie de los elefantes. ¡Mogólico! Y si bien junto a ellos la vida de Tarzán tiene sus momentos, como dije, es un pendejo bastante insolente que en su afán por encajar causa un montón de problemas, como por ejemplo, casi causar la muerte de un gorila bebé. Kerchak, como líder, siempre tiene que limpiar su desastre y por eso lo odia, nunca lo va a reconocer como hijo. Por poco alguien muere. Él jamás será de la familia. Chupala, Kerchak. Y a diferencia de otras películas que comenté en el canal donde cuando el protagonista alcanza este punto de decepción lo único que hace es deprimirse, lo cual es bastante natural, acá tenemos una capa más de profundidad. Tarzán se deprime, sí, pero también trata de llenarse de lodo para, entre infinitas comillas, curarse y ser como los gorilas. Odia lo que significa su nombre y odia cómo se ve. ¡Pero mírame! Afortunadamente, Kala debe ser una de las madres más lindas y tiernas en la historia de la ficción, ya que le da a entender que no son tan distintos si deja de lado las superficialidades y empieza a sentir, porque ambos tienen un corazón y lo que importa es el interior. Y todo esto termina motivando a Tarzán a tratar de probar la Kerchak que puede convertirse en el mejor de los simios a pesar de no realmente ser uno. Y obviamente lo va a hacer con uno de los mejores montajes musicales en la historia de las películas animadas. Y es que al ritmo que suena Hijo de Hombre, vemos a Tarzán trepar árboles, balancearse, cazar, entrenar con rinocerontes, hipopótamos, caerse sobre bananas, pelear con mujeres y, por Dios, lo increíble que es la transición cuando el elefante lo lanza por los aires para hacer otro salto de tiempo. Tarzán ya adulto es una bestia, se balancea mejor que Spider-Man, trepa cascadas y derrota serpientes boludeándolas. Es un crack y definitivamente un hombre ha logrado ser. Y me encanta ese dato de que para lograr capturar perfectamente los fluidos movimientos de Tarzán se inspiraron en un deportista real. No en Edinson Cavani, sino en la leyenda del skate, Tony Hawk. Y se nota, boludo, mirá el aura que maneja Tarzán moviéndose por la selva.
te atrevas ni a pensar. Lamentablemente, aún no le cae del todo bien al jefe de la manada, pero eso es algo que cambiaría cuando, oh Dios mío, el leopardo asesino, que debe ser un leopardo mutante, un leopardo extraterrestre, ya que por el promedio de vida que manejan y los saltos de tiempo debería estar muerto, irrumpe en la tribu y ataca a Kerchak, quien queda como terrible vendehumo porque es fuertemente arañado por el leopardo al punto de que Tarzán tiene que intervenir. Suplicá, puta. Y ahora probablemente Tarzán debe ser el más fuerte de la tribu, porque mirá cómo esquiva al leopardo, mirá cómo lo saca con su lanza, mirá cómo lo evita otra vez, no lo evitó, y hasta le rompieron su lanza. La pregunta acá es, ¿por qué si Tarzán tiene tantos problemas con el leopardo, nadie lo ayuda? El resto de gorilas están como espectadores, son barra bravas y, bueno, ponele que no saben pelear y morirían en el intento. Kerchak se queda quieto farmeando aura, boludo. Yo sé que tiene sentido porque no lo considera uno de los suyos y bla 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 y no le importa defenderlo, pero sos un viejo meado, Kerchak. Igual hay que tener mal gusto para quejarse de eso cuando este momento viene a representar algo más, y es Tarzán pudiendo derrotar a quien fue el asesino de sus padres, es Tarzán vengando la muerte de quien pudo haber sido su hermanastro, y es Tarzán demostrando que no es ningún gorila. Él es el hombre de la selva. Ahora, obviamente Tarzán no es consciente de todo esto porque su madre adoptiva nunca le contó que tuvo padres humanos. Para él, simplemente spawneó un día de la nada entre gorilas sin tener muy en claro por qué le tocaba ser discriminado. Pero aún así, hay un peso y conexión en matar al leopardo, porque es muy probable que Tarzán sí supiera de lo que este le hizo al hijo de Kala y Kerchak, ya que por algo los gorilas habían bautizado al leopardo como Sabor para darle un identificador, y también creo que es por eso que lo primero que hace Tarzán es entregarle el cuerpo a Kerchak para ganarse su respeto, vengarlo y decirle indirectamente, mirá, estoy con vos. Aún así, Kerchak sigue poniéndole cara de ojete, pero ahora puedo entender un poco más el porqué. Y es que, imagina no haber podido salvar a tu hijo y quien que tome venganza sea un chico al que negaste y discriminaste durante años. Autoestima de alfa por los suelos. Abran paso, su mejor amiga va a ¿Colgada pasar. de mierda? Pero no hay tiempo para disfrutar de la victoria, porque con este disparo pasamos a otra película completamente distinta en la que aparecen otros humanos, conociendo así a Jane y su padre, dos ingleses que abandonaron la comodidad europea y se vinieron a esta isla africana para investigar sobre los gorilas. Claramente con un guardaespaldas, Clayton, un cazador súper entrenado, súper audaz y que no deja nada a la suerte. ¿No sentís que hay alguien atrás tuyo, boludo? Date cuenta. Y acá termina pasando lo obvio, Tarzán se obsesiona con Jane y la comienza a acosar. ¿Vieron cuando se hace el típico chiste de que alguien es tan actitudinalmente virgen que no parece haber visto una mujer en su vida? Bueno, Tarzán es literalmente eso, por primera vez desde que tiene conciencia, está viendo a una fémina. Y más suerte no podía tener el tipo, porque por azares del destino, ella se separa de su padre y Clayton, la acosa en una banda de babuinos y a Tarzán le toca ser el héroe. Una banda gritaba, ¿no? Y obvio que Jane va a estar asustada. ¿Sabés lo tenebroso que sería estar a solas con un hombre mono que jamás vivió en sociedad? ¿Qué será para él el espacio personal, no? Cosquillas, suéltame, suéltame, suéltame. Lo lindo acá es que si al principio gorila y humano se miraban sorprendidos por sus diferencias y el tamaño de sus manos, ahora Tarzán ve en Jane a una igual donde, a diferencia de lo que vivió toda su vida con los gorilas, ahora las diferencias no son superficiales, sino actitudinales. Además, este es el primer momento de la película donde ambos lenguajes chocan y no cambia según la especie que esté protagonizando la escena. Jane habla humano y Tarzán simio, pero eso no es impedimento para que la inglesa le enseñe. Jane, Tarzán, Jane. Durante toda mi vida me cuestioné la credibilidad de que una chica de clase alta proveniente de Europa se enamore de un hombre mono de la selva, pero ahora que hice el revisionado tiene sentido, Tarzán tiene más labia y coqueteo que muchos de nosotros, mirá esa mirada fulminante. Y ya sabemos por dónde va el asunto, el protagonista regresa a Jane de nuevo a su campamento, donde por cosas del destino ella terminaría conociendo a los demás gorilas. Lamentablemente, son interrumpidos por los escopetazos de Clayton y todos se van de la escena antes de que siquiera el cazador pudiera verlos. El conflicto acá es que Tarzán siente demasiada atracción por su especie, pero el viejo meado de Kerchak les prohíbe verlos porque interactuar con lo desconocido aumenta el peligro para la tribu. Toca reconocer, tiene razón. ¿Por qué te intimida lo que es diferente a ti? Mentira, te domaron, Kerchak. Mientras tanto, el padre de Jane trata a su propia hija como una psicópata con esquizofrenia. Se parece a su madre. Inventaba historias así. Por suerte, a Tarzán le importó una mierda lo que dijo su jefe y aparece acá para bajar el arma.
Y a partir de acá la peli se centra en la humanización de Tarzán. Al principio los humanos, y por sobre todo Clayton, querían utilizarlo para que este los lleve al nido de los gorilas, pero Tarzán es medio estúpido, no entiende nada, por lo que arrancan con todo un proceso donde no solo le enseñan su lenguaje, sino que básicamente le pasan los highlights de la humanidad, los eventos más importantes. De todas formas, sería un error decir que esta hermosa escena que fluye al ritmo de la canción de Lo extraño que soy, se limita únicamente a mostrarnos cómo Tarzán deja de ser tan mono y se vuelve más humano descubriendo emociones como el amor. No la deja de mirar ni por un segundo el enamorado. Porque acá, él también se encarga de mostrarle a Jane su mundo y su realidad en la selva, algo extremadamente lindo y que servirá mucho para el final de la película. Jamás lo había visto tan feliz. Sí, le doy una semana. ¿Tu amigo menos envidioso? Y si bien Tarzán ya se defiende con un nivel A1 en inglés, cuando le preguntan por el nido de los gorilas, este se niega a llevarlos porque todavía le queda un poco de respeto por quienes lo criaron. O no, eventualmente llega el día en el que Jane y los demás deben volver a Inglaterra. Ella en el fondo quiere quedarse, le gusta la selva y por sobre todo Tarzán, mira ese físico. Pero quedarse con él no sería algo socialmente aceptable. Ante tal situación, Clayton se aprovecha de una mujer vulnerable y un hombre sin educación y le dice a Tarzán que si Jane hubiera visto al menos un gorila, no estaría tan triste. Por lo que, sí, ahora el protagonista rompió su único código. Mira, mami, traje una chica. Conocen a los gorilas, todo es hermoso, todo es muy lindo, hasta que aparece Kerchak justo cuando el boludo de Clayton se estaba peleando con un gorila. Se arma tremendo quilombo y Tarzán tiene que intervenir para que sus amigos escapen, pero en el proceso terminó derrotando al líder de su tribu. Y tú nos traicionaste. No puede ser, Tarzán confirmó la teoría, un hombre le puede ganar a un gorila. Algo que marcará un punto de inflexión en el personaje, porque si antes no encajaba por ser diferente, ahora ante los ojos de su tribu eligió instintivamente a los que se parecían a él y no a quienes lo criaron. Motivo por el cual Kala deja de ser una madre adoptiva egoísta y le revela al protagonista sus orígenes al llevarlo al refugio donde lo encontró en aquella ocasión. Y aunque es medio turbio porque, salvo que hayan limpiado todo, ahí debería estar el esqueleto de sus padres, lo importante es que Tarzán encuentre una respuesta. Al ver una foto familiar, al ver su pasado, decide ponerse la ropa de su padre para volver con los humanos. Y es que, aunque ame a los gorilas y ame a su madre adoptiva, el protagonista empieza a entender que es una anomalía y su lugar natural es la civilización. Tú siempre serás mi madre. Una despedida verdaderamente destructiva. Hasta que deja de serlo. Al subir al barco se revela que todo era una trampa de Clayton para capturar a Tarzán y poder cazar gorilas sin que nadie lo moleste y así obtener un par de billetitos. Lo que no entiendo es cómo pasamos de Tarzán venciendo al gorila Prime a perder con unos piratas de One Piece, pero bueno. Un problemón gigante del cual los protagonistas logran escapar gracias a los amigos animales de Tarzán que por fin hacen algo útil en la trama al liberarlos del barco. Mientras tanto, en la selva, el nido de gorilas comienza a ser salvajemente atacado por Clayton y su banda de cazadores. Afortunadamente acá está el macho de Kerchak para defender a los suyos y no, lo atraparon con una red. Ni se esforzó en salvar a su hijo, perdió con el leopardo, perdió con Tarzán y ahora esto. Es el personaje con menos aura y más vendehumo de la historia de la ficción. En cambio, mirá cómo llega Tarzán, pasa de laburante a salvaje. Pero ojo, Kerchak tiene otra oportunidad de redimirse y justificar su lugar como alfa deteniendo los escopetazos de Clayton. No, le dieron de lleno. Y así arranca la pelea final, un Tarzán furioso por lo que le hicieron a su familia contra un Clayton completamente desatado que solo quiere sacarse al protagonista de encima para que no estorbe más. Y el combate es táctico, Tarzán lo lleva a terreno desconocido, lo hace perderse en la selva y le salta desde arriba como si fuera Batman apuntándole con su propia arma. Qué fácil sería matarlo, pero valores de héroe de Disney. Lo cual es raro porque al principio de la película Tarzán mató a un leopardo y lo alzó como si fuera el mundial, boludo, estaba re contento. Sí tengo que defender esto, además de decir la obviedad de que uno era un animal salvaje con el que era imposible razonar mientras que el otro era un humano con el que también era imposible razonar, diría que Tarzán cambia mucho a lo largo de la película, aprende sobre la humanidad a través de la mirada sensible de Jane. Cuando enfrentó al leopardo, quien vendría a ser el villano salvaje de la película, él no sabía nada de eso, pero Clayton representa algo peor, él es el villano humano, es un hombre, lo que el protagonista debe descubrir que es. Entonces, cuando el cazador se la picantea diciéndole... ¡Ese hombre! Tarzán se da cuenta de que su proceso de humanización no puede verse manchado al convertirse en alguien como Clayton, debe ser un hombre distinto. Y por eso es que no lo mata, sino que lo deja en las manos de las leyes de la selva. El estúpido de Clayton se engancha con las lianas, trata de escapar y ya está. Una de las muertes más oscuras y tenebrosas de Disney. El detalle de la sombra es increíble. Pero también tenemos una pérdida. Un Kerchak sensible y agonizando se despide de su gente y se disculpa con Tarzán por nunca haberlo reconocido como uno de los suyos. Que siempre fue su hijo y que por favor, ahora sea él quien tome el mando y guíe a la tribu. Cuídalos.
Una muerte que, en consecuencia, termina convirtiendo a Tarzán en definitivamente el hombre de la selva, algo que lo atará por toda la eternidad a este lugar y algo que lo separará de la mujer que ama, quien debe regresar ya a Inglaterra. Una despedida romántica tan trágica que duele. ¡Mentira! El poder del amor siempre triunfa y mejor me quedo a vivir en la selva con un hombre que jamás se lavó los dientes, que jamás se pegó un baño. ¡Viva el amor, carajo! Y ¡viva la hermosa naturaleza! Menos mal que esta película se sitúa como en los 1900 porque en la actualidad la decisión de esta chica se hubiera visto afectada por la necesidad más grande del ser humano: usar internet. Lo que tiene de hermoso el final de Tarzán, a mi mero gusto personal, es que no nos pone trabas. Y es que si un chico que creció en la selva, sin espejos, sin lenguaje, sin un semejante y sin saber por qué era diferente, pudo encontrar su lugar, no por sangre, no por nombre, sino por cómo eligió cuidar, amar y construir su identidad, ¿qué es lo que impediría que algún día muchos de nosotros podamos encontrar nuestro lugar en el mundo? Es inspiradora, no se trata solo de gorilas y humanos, sino de pertenecer, de adaptarse, de crecer, a pesar de que no tenés ni idea de quién sos y aún así elegís hacer el bien. Porque sin importar que estés en la selva o en cualquier lugar del mundo, al final del día lo que te va a definir son tus acciones y es tu corazón. Y si me lo preguntan a mí, eso es hermoso. Además, la cinta tiene de todo. Es un drama emocional, es un musical, es una comedia, es un romance, es un musical otra vez, o es una película de acción bestial. Realmente es muy completa. Podríamos quejarnos de que el villano es extremadamente simple, pero si quiero ser positivo, puedo pensarlo como la representación de la codicia humana y todo lo que no deberíamos ser, siendo un chico criado en la selva quien nos recuerda eso, pero créanme, viendo la película no es así de genial. Tengo entendido que en el libro Clayton tiene muchísimo trasfondo, ya que resulta ser un primo de Tarzán y hasta hay un tema de herencia familiar, pero bueno, todo esto es una película infantil de tan solo 90 minutos de duración y había que simplificar todo. Aún así, llega a ser bastante compleja. Sin duda es una de las películas más infravaloradas de Disney y una de las más hermosas y de la cual se debería hablar muchísimo más. Como no así de su precuela y su secuela. Vamos a hablar rápido de esto porque si no, no las comento nunca más en mi vida. El éxito, la codicia y la necesidad del dinero hicieron algo que nadie, pero absolutamente nadie pidió: Tarzán 2. Pero qué por hoy. Y no lo digo por el típico comentario de jaja, secuela innecesaria para explotar una franquicia, mírenme cómo digo comentarios originales, sino porque en todo caso lo que se necesitaba era una continuación, pero Tarzán 2, a pesar de su número, es casi que una precuela. Una historia que se sitúa en ese pequeño lapso durante el que Tarzán era un niño y no Edinson Cavani. Si por alguna razón inexplicable te interesa ver este universo en orden cronológico, esto no es muy diferente a Evangelion, que sus fans más raritos te tiran que pauses en cierta hora para ver otra cosa y después regresar. Con la pequeña diferencia de que a comparación de Evangelion, Tarzán 2 es una poronga. Bueno, más que mala, es aburrida. Repite la historia de que Tarzán no es aceptado por Kerchak, se escapa y nadie lo busca excepto Kala. Al resto de las madres gorilas les chupa 3 pingos. Odio decir esto, pero va a estar mucho mejor sin él. ¡Forras! En su fuga, Tarzán conoce a Sugor, un gorila viejo, gruñón y solitario que se hace pasar por un monstruo para estar solo. Después de ciertos eventos como que termina adoptando a Tarzán y le enseña a ser un Sugor, que es hacer lo que se te cante, vivir solo y sin etiquetas. Básicamente, ser hippie. Y no quiero hablar mucho de los villanos porque son una madre gorila con sus hijos tonto y retonto. Rompí mi almohada. Ay, por favor, Clayton era el Joker de Heath Ledger al lado de esto. Para el final de la película y después de muchas crisis existenciales de Tarzán por no ser realmente un simio, Sugor termina descubriendo qué es lo que este chico es. Y debe ser la respuesta más genérica y aburrida que podría tener una película sobre la identidad. Sos vos mismo y por eso sos especial. ¡Descubrí lo que eres! ¡Un Tarzán! ¿En serio? No me digas. Y el conflicto con la villana se resuelve cuando ella deja de ser mala porque se enamora de Sugor al mismo tiempo que pelean. No hay odio que de por medio no tenga un poco de pizca de tensión sexual, ¡Qué maravillosos ojos tienes! Así que mientras Tarzán termina volviendo con su tribu, Sugor finalmente deja de vivir en soledad y se va a tener una vida de pareja. Podríamos preguntarnos por qué no aparece en Tarzán 1, pero bueno, la vida a veces lleva este tipo de separaciones si es una precuela lanzada para DVD 6 años después del estreno de la original. No le busquen muchas explicaciones. Para lo que se le pidió en aquel entonces cumplió y no le suma ni le resta a la película original, es simplemente muy mediocre, por más que odie el tono tan pretencioso que tiene esa palabra. Lo que sí me divirtió muchísimo más fue Tarzán y Jane, una película de la cual ni siquiera sabía de su existencia. Va, película entre infinitas comillas, ya
verán que por el tan inferior nivel de animación y dibujo, acá pasó algo raro, y es que originalmente esta iba a ser 3 capítulos de la serie de la leyenda de Tarzán que se pasaba por Disney Channel, pero finalmente se unieron en otra película para DVD que se vendió como la verdadera secuela de Tarzán y continuación de la película original. Y si bien su sinopsis aparenta ser bastante aburrida, tipo Jane busca qué regalarle a Tarzán en su primer año como pareja, de alguna forma lo que terminamos viendo es Tarzán surfeando sobre lava, Tarzán deteniendo un avión, Tarzán derrotando a un agente secreto que conspiraba contra Inglaterra, así es, Tarzán salvó al Imperio Británico y lo peor de todo, conocer las costumbres sociales humanas. Escucha, Jane fue criada en una sociedad que a veces valora más lo que otros piensan de ti que lo que piensas de ti mismo. Eso no tiene ningún sentido. Ay, sí, tanto en español como en inglés cambiaron las voces de varios personajes principales, y son mucho más baratas. Cada día actúas más como un simio. ¿Como un simio? Aunque la de Tarzán queda bastante bien con su nueva personalidad, el tipo está agresivo. Si vuelve a intentar cazar un animal en esta selva, le aseguro que le irá peor. Recebado. Y si bien todas estas aventuras son recontra medio pelo, el final está lindo. Después de tanto pensar y pensar, Jane se lleva la sorpresa de que fue Tarzán quien preparó el aniversario por ella y le regala una sortija. Sí, bien, qué sé yo, esta pseudo película es bastante inofensiva y hasta por momentos llega a ser graciosa. El tema es que es súper olvidable y que lleve el título de la secuela de Tarzán es eso, un mero título, porque no lo hace valer. Y es que la película original es demasiado buena, no solo es una joya de la animación que se mantiene a día de hoy, sino que tiene el gran mérito de haber popularizado al personaje para toda una generación. Porque si no fuera por esta maravilla, a día de hoy muchos estaríamos completamente desconectados de Tarzán y lo tendríamos en menor estima que... qué sé yo, George de la Selva. Así que muy bien, ratón mercenario, lo hiciste muy bien. Y también muchas gracias a Phil Collins por producir tremendas rolas que marcaron mi infancia y que ahora mismo me voy a seguir escuchando porque este video ya terminó. Si te gustó aunque sea un poco, por favor no te olvides de suscribirte y dejarme un me gusta para mantener activa la posibilidad que es este canal. Tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales que son las que estás viendo en pantalla y mandarme recomendaciones sobre posibles películas o series que pueda traer al canal. Les habló Nostalfan, nos vemos en la próxima. Chau chau.